¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la historiografía grecolatina y la historiografía cristiana y cómo estos se van compaginando, y vamos a hacer algunas diferencias sobre ellas. Bueno, en relación a la historiografía grecolatina, esta como género literario aparece a partir del siglo V a.C. Esta fue escrita en prosa y es una zona intermedia de transición entre la épica y la historia. También existen otro tipo de escritura como la genealogía, las inscripciones, los periplos. Se me hizo un poco más didáctico de comprender la historiografía grecolatina hablando un poco acerca de sus principales exponentes. Entonces, quiero hablar, por ejemplo, de Heródoto, el cual hace una historiografía universal. Heródoto ya distingue la historia de la épica. Él se basa sobre todo en testimonios orales, pero también sobre datos escritos. Es considerado el primer antropólogo occidental y utiliza también o se basa en datos geográficos, etnográficos, pero sobre todo sobre su experiencia. Él habla de la responsabilidad, de la jurídica, de la moral, etc. El otro autor es Tucídides. Él utiliza el discurso como retórica, pero también como análisis de la situación. Él es considerado el padre de la historia científica. Él deja de lado totalmente lo épico, lo religioso, y se enfoca exclusivamente en la verdad. Utiliza el léxico poético y desacraliza totalmente la vida y la historia. Dice que el hombre es el único artífice de lo que hace y de su destino, sin necesidad o que otra cosa involucre todo eso. Él habla, sin embargo, de la fortuna como un factor que puede influir o puede cargar la balanza hacia uno u otro lado, y él también utiliza el orden cronológico para describir sus narrativas. El otro autor es Polibio. Polibio es pues un historiador de la historia universal. Él decía que el único móvil del historiador debe ser la verdad, conocerla en base a hechos, y sin que se involucrara otro tipo de influencias, y que el historiador no nada más debe dar los hechos como tal, sino que ya debería ser analítico, debería dar su propia información, su propia manera de pensar. Él mencionaba que para que la historia fuera más completa tenía que ayudarse o echar mano de otras disciplinas, realmente la etnografía o la geografía, como lo hicieron los otros autores, y utilizar la historia pragmática. Él decía que la historia era digna de ser investigada. También en esa época se utilizaba, existía el látiz, que era una forma de obtener datos archivísticos y hacerles un adecuado análisis y acomodarlos en orden cronológico. Ahora bien, hablando del cristianismo, se dice que entre el siglo IV y el siglo V, el mundo grecolatino más bien se va impregnando en el cristianismo. Del grecolatino obtiene muchas cosas, obtiene su cultura, el lenguaje, pero también obtiene ideas, conceptos, modos de hacer las cosas. Pero, sin embargo, toda esa información en el cristianismo se revalora y se le da su propia interpretación. El mundo antiguo defendía la verdad en base a hechos y en base a documentos. Aquí también, pero el cristianismo lo hacía de acuerdo a Dios. Su verdad era Dios, ¿no? Todo era a partir de ahí. Ellos no diferenciaban la verdad de la fantasía. Del mundo grecolatino se retoman elementos retóricos,
También se hacían las cosas en orden cronológico y narrativo. También en el cristianismo, lo histórico, que venía pasando desde los tiempos anteriores, se vuelve apologético. Y lo escatológico va contra lo pagano, como veremos un poquito más adelante. En el mundo clásico se habla de la política, de lo cívico, de lo moral. En el cristianismo ya se habla más bien de que todos los hechos históricos eran ejemplos para algo bueno, para algo malo, donde lo bueno ameritaba seguirse repitiendo y lo malo se tenía que rechazar. El modelo a seguir con los clásicos eran los políticos o eran los militares. Aquí son los santos, a esos son los que hay que seguir. El cristianismo tiene una visión lineal del tiempo, como se ha mencionado, en la cual hay un pasado, hay un futuro, pero todo está bajo un plan divino, ¿verdad? Y los momentos son irrepetibles, no son cíclicos. Siempre a un hecho pasado ya no vuelve a suceder. En el cristianismo hay una comprensión universal de la historia. Aquí todo mundo tiene cabida. Ya se vuelve muy apologética desde Pablo y se hace una historiografía de la cronografía. Eso es muy importante. Tratan de empalmar lo que es la información anterior desde los judíos, desde los Babilonia, Egipto, con el cristianismo actual, para no partir de cero. Hay tres géneros dentro del cristianismo. Uno de ellos son las cronografías, en la cual lo que se hace es ordenar los hechos más importantes en orden cronológico. Y aquí existe un sincronismo entre lo bíblico y lo profano. Uno de los principales exponentes es Julio Africano, entre algunos otros. Otro de los géneros es la historia eclesiástica, el cual habla de la vida de Jesús, de la venida desde su nacimiento, su vida propiamente, y de la expansión del cristianismo. El principal exponente es Eusebio de Cesarea, contemporáneo de Constantino. Él es considerado el padre de la historia eclesiástica. Él hizo algo muy importante para darle un boom al cristianismo, que fue retomar el Antiguo Testamento y darle continuidad con el cristianismo, para que el cristianismo no fuera una religión que acababa de aparecer, sino que venía gestándose desde la antigüedad. No era algo nuevo. Él utilizaba el universalismo también y era muy providencialista. Y el último género es la historia universal. En esta lo que se hace es hablar del tiempo como una totalidad, pero siempre dentro del marco de lo divino. El principal exponente es Agustín de Hipona, del cual voy a enfocarme un poquito. San Agustín de Hipona nace en Numidia. Es considerado el más grande de los padres latinos, ya que su pensamiento prácticamente dominó hasta el siglo XIII. Él estudió los libros de Platón. Se cree que leyó Eneas de Plotino, que le ayudó para romper esas cadenas que lo ataban al materialismo y le daban la facilidad de poder comprender que existía un mundo inmaterial. También le ayudó a entender estas lecturas, el Antiguo Testamento y las escrituras de Pablo. Él fue bautizado en el 387 por San Ambrosio y, aunque él no quería, fue ordenado en el 391 por el obispo de Numidia, porque había necesidades de personajes, de padres en aquella época. Escribió mucho. Entre las más importantes son Confesiones, de doctrina cristiana, de Trinitatia, etc. Hay muchas otras. Una vez que Constantino oficializa al cristianismo,
San Agustín de Hipona se enfoca en los herejes con otro tipo de literatura que veremos ahorita. Él combatió el escepticismo, tenía una visión providencialista, dogmático, histórica. Él decía creer para comprender. Él decía que para tener razón primero habría que tener fe. Decía que la divina providencia era prácticamente el que ordenaba todo, pero que se requería del hombre como el ser que tuvo que haber cometido el pecado original y que solamente la divina providencia lo podía, y Dios, salvar mediante la misericordia. También habla, sin embargo, del libre albedrío. Dice que Dios le da sentido a la vida, a la historia. Dios es invisible, es inmutable, es omnipresente, y Él se manifiesta mediante sus revelaciones, y que es la única manera de que uno se pueda acceder a Él más que con la fe. El hombre se va a salvar solamente teniendo fe. Habla de que el hombre es libre, que tiene libre albedrío, pero está limitada por Dios y está limitada por los datos que te va a dar la iglesia. Entonces una libertad parcial, por decirlo así. Menciona que la iglesia es la representante del cielo en la tierra, ya que hay una iglesia celestial y que es la única que te puede dar la felicidad. Hay una iglesia celestial en la cual existe Dios, están los ángeles, y aparte está la tierra. En la tierra están los ángeles caídos y está el hombre, y que la única manera que se pueda salvar es mediante la fe o la redención. Muy providencialista. Ok. En sus libros, sus compendios de Ciudad de Dios, ya aquí se vuelve contra los herejes prácticamente, y estos libros aparecen en el contexto de que es la caída del Imperio Romano, llegan los bárbaros y empieza la matanza sobre los romanos. En este contexto, los romanos le echan la culpa al cristianismo de que ellos son los causantes del ataque de los bárbaros, de los godos, pero San Agustín de Hipona lo que hace es al contrario, o sea, aplicar el efecto contrario, por así decirlo, y decirles que no, que al revés, que lo que ellos hicieron, todo lo que pasó fue un plan de Dios, en el cual lo que se requería una limpia de la ciudad, ya que estaban actuando de manera impropia, de tantos excesos, etcétera, y que eso se requería. Aquí retoma algunos capítulos, por ejemplo el 1 dice de los enemigos del nombre cristiano y de cómo estos fueron perdonados por los bárbaros por reverencia de Cristo, después de haber sido vencidos en el saqueo, hijos de esta misma ciudad, si los enemigos contra quienes hemos de defender la ciudad de Dios. Aquí de lo que habla es de toda esa gente romana que habla mal del cristianismo echándole la culpa, y sin embargo fueron perdonados por los bárbaros, pero todo gracias a Dios. En este capítulo dice, en el 2, que jamás ha habido guerra en que los vencedores perdonasen a los vencidos por respeto y amor a los dioses de estos. Se dice que muchos romanos se salvaron cuando entraron en los templos cristianos. No se explica muy bien, pero este hecho dice que también fue obra divina, que en ningún otro lado había sucedido exactamente esa situación. En el capítulo 6 dice que ni los mismos romanos jamás entraron por fuerza en alguna ciudad de modo que perdonase a los vencidos. Y sin embargo, en Roma muchos romanos fueron perdonados
pero no por los godos, sino por obra de Dios. Entonces utiliza un tipo de psicología inversa, ¿sí?, dándole siempre una preferencia o una solución divina a todo lo que sucedió. Bueno, esta fue mi intervención. Gracias por su atención.